inspiration extraordinaire au chant. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis. Leurs camarades de Nanterre à tenir un meeting dans la foule. Ne sera probablement plus après ce que l'était. Primero que nada, muchas gracias a todos por venir. Estamos arrancando el ciclo de charlas que vamos a estar haciendo acá en Rebelión y en distintas facultades de la UNLP, en Humanidades, en Psicología, en Artes. El ciclo de charlas y actividades de mayo, Memorias para el Presente, la fuerza de la unidad de obreros y estudiantes. Hoy vamos a arrancar con el Mayo francés, un proceso muy importante que se dio en 1968 con Katoto, que es dirigente y fundador del PTS. La semana que viene, el próximo martes, vamos a seguir con el Cordobazo, con Eduardo Castilla, que es también dirigente de nuestro partido, escritor del libro La Córdoba Revolucionaria y editor general de La Izquierda Diario. Y hacemos estas charlas porque estamos entrando en un momento del mundo donde muchas de las imágenes que vemos en la actualidad parecen venidas de ese año, de 1968. Los vemos con las guerras, como la de Ucrania, lo vemos con el genocidio de Palestina, pero también con la respuesta de la clase trabajadora y del movimiento estudiantil que toma sus facultades en todo el mundo, que enfrenta la represión de los gobiernos. Lo vemos con procesos de huelgas, como el que hubo en Francia hace algunos años, contra la reforma jubilatoria de Macron, revueltas como la chilena, y todo eso nos llena de entusiasmo para pensar que los años que vengan sean de mayor lucha de la clase trabajadora, del movimiento estudiantil, para pensar justamente que podemos derrotar este sistema y torcer el sentido de la historia al que nos quiere llevar, que es de una catástrofe cada vez mayor, incidir para torcer y girar la historia y dar una salida distinta a eso. Y ese es el objetivo de estas charlas, donde además queremos repasar esos procesos, las luchas que dieron las generaciones que vinieron antes que nosotros, para pensar los límites que tuvieron esas peleas, cuáles fueron los problemas que tuvieron, que no les permitieron vencer, pero también todas sus potencialidades para recuperar esas experiencias. Entonces, con esto damos inicio a la charla, que primero vamos a hacer una breve proyección sobre algunos de estos fenómenos y ya después arranca Katoto. No sé si quieren apagar la luz. Hola, ahí está. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias por la invitación. Me pone muy alegre poder estar en una charla con tantos jóvenes. Una aclaración, yo estoy viejo, pero no estuve en el Mayo francés. Tenía solo 7 años. Digo, porque alguno puede pensar que este viejo, capaz que anduvo por ahí. No, tenía 7 años. Bueno, el amigo Segundo me dijo con 2 días de anticipación, tenés una charla porque cambiamos los planes. No me puedo quejar porque el PTS viene diciendo que lo que caracteriza a un partido revolucionario es estar preparado para cambios bruscos. Entonces yo sería un trucho si me enojaría. Por un lado hago discurso que hay que estar preparado para cambios bruscos y después le diría, loco, una charla al día siguiente. Pero bueno, acá estamos. No, el tema es apasionante. Hay una densidad histórica, cronológica muy grande, pero yo lo que voy a tratar de hacer es marcar algunos mojones conceptuales para, me gustaría que podamos discutir, porque es un momento donde está todo por discutir. Hay una crisis profunda, se está reseteando el país, el mundo está en una crisis brutal, vuelve la carrera armamentista, hay guerra en el corazón de Europa. Se habla todos los días en la prensa europea de uso de armas atómicas, como en la década del 60. Entonces, no me parece que hacer una charla terriblemente histórica, contando día por día lo que pasó, pues eso está en La Izquierda Diario. Este libro se lo recomiendo, esta es la edición vieja. Cuando obreros y estudiantes desafiaron el poder, hay una serie de artículos muy interesantes. Entonces, bueno, voy a plantear algunas cuestiones y intentemos hacer un diálogo.
reflexionemos. No hace falta tener una posición cerrada, pero sí las dudas que nos dé el tema y sobre todo qué cuestiones que dejó planteado el Mayo francés nos sirven de inspiración, este gran ensayo general en el corazón de un país imperialista. Para empezar, el Mayo francés no fue solo el Mayo, no fue solo francés, fue mucho más largo que el mes de mayo, podríamos decir prácticamente el año anterior, y abre una etapa revolucionaria en el mundo. No fue solo francés no fue solo en París, pero tampoco fue solo francés porque se conmueve todo el mundo. Entonces me parecía, para ahorrarme todo eso que decía recién, la parte histórica, leer 3 o 4 minutos la cronología para que tengamos una dimensión de lo que pasó mes por mes desde el 67 al casi 69. Visto así todo junto, asombra. Empecemos con el 67, un año antes. En enero se inicia la gran ofensiva de Estados Unidos sobre Vietnam, con el envío de 500.000 soldados. Vietnam fue un país en ese momento, sigue siéndolo, del tamaño de Tucumán. Para que tengan una idea, en Vietnam se arrojaron más bombas de todo tipo que en toda la Segunda Guerra Mundial. 3 millones de vietnamitas muertos, 50.000 yanquis muertos. Ese es uno de los hechos más importantes que va a teñir toda la situación. En febrero del 67 se inicia una huelga en una gran empresa, Rodiaceta, dura muchos días. En marzo del 67, huelgas en otras fábricas. En abril del 67, huelga de mineros del hierro, dura 20 días. Nuevamente huelgas en la fábrica Radio Z. En mayo del 67 se inicia en Nigeria la guerra de los 30 meses, llamada Guerra de Biafra. Mis primeros recuerdos políticos son de los chicos con hidrocefalia desnutridos por la Guerra de Biafra. Para los que nacimos en la década de 60, había 3 ciudades que escuchábamos todos los días en los boletines informativos: Belfast, Tel Aviv y Biafra. Eran los lugares calientes en el mundo. Bueno, la guerra de África, Biafra era el símbolo tal vez del proceso de descolonización, donde las burguesías nacionales, cada uno de esos países, empezaba a suplir las tareas de las metrópolis. Se iban los grandes imperialistas, se iban formalmente, y hubo guerras, matanzas. Bueno, la más importante fue la de Nigeria. En julio, revuelta de afroamericanos en Estados Unidos. Los Panteras Negras organizan grupos de guerrilla urbana. Todavía en Estados Unidos está preso uno de los representantes de las Panteras Negras, Mumia Abu Jamal. Después vamos a ver otro preso, que es Pelletier, que es miembro de una de las naciones originarias, que todavía está preso, tiene 80 años. Es decir, el imperialismo no se olvida de lo que pasó en los 60. Son símbolos impresionantes. Yo no sabía que Pelletier todavía está preso, vivo. Entró preso en el 75. En agosto del 67, jornadas de las 3 centrales sindicales, CGT, CFDT, Fuerza Obrera. Paso rápido: octubre del 67, asesinato del Che Guevara. Noviembre del 67, el gobierno de Gaulle comienza una ofensiva para aplicar un plan en la universidad. Diciembre del 67, se movilizan 10.000 estudiantes en la Universidad de Nanterre, lanza una huelga general de una semana, se forma una comisión mixta entre docentes y estudiantes, etcétera, etcétera. 68. Bueno, huelgas, lo paso rápido. Manifestación en solidaridad con Vietnam en Berlín. El movimiento estudiantil italiano y el movimiento estudiantil alemanes eran los dos más organizados, mucho más que el francés, y son los que están a la vanguardia del problema militar yanqui. No casualmente, en los dos países que perdieron la guerra hay miles de soldados yanquis acantonados.
tanto en Francia como en Italia, con bases militares. Entonces era un movimiento estudiantil que ya empezaba a mostrar su antiimperialismo, y las primeras organizaciones de solidaridad con Vietnam se hacen en Alemania. En marzo, choque en Varsovia entre la policía y los estudiantes. Bueno, voy a pasar un poco para no aburrirlos. No, esto es muy largo, no voy a pasar todo. Bueno, y lo más importante es la ofensiva, lo que se conoció como la ofensiva del Tet en los primeros días del 68, que es una ofensiva que hace el ejército vietnamita, una cuestión recontra audaz. Miles de campesinos vietnamitas llevan cañones móviles desarmados a hombro por la selva de Camboya y hacen un ataque con 4.000 bajas en el ejército yanqui. Ese hecho, aunque los vietnamitas los revientan a todos, es el hecho que empieza a inclinar la guerra, porque Estados Unidos llega a la conclusión de que no va a poder ganar en Vietnam. Es decir, pero para que vea una idea, si uno ve en los diarios de esa época, el problema de Vietnam, que es el tema más importante de todo lo que planteé, estaba mostrando la emergencia y la resistencia de un pequeño pueblo campesino, muy chiquitito, contra la potencia más poderosa del mundo, y estaba resistiendo y estaba ganando, o por lo menos era imposible derrotarlos. Para terminar con lo de Vietnam, pero me parece importante, tiraron decenas de millones de litros del agente naranja, el 2,4,5-T, que es un defoliante muy cancerígeno, que incluso murieron miles de tropas, centenares de tropas yanquis por manipular ese defoliante para terminar con los montes, con los bosques y exterminar al pueblo vietnamita. Eso es la cosa que hizo el imperialismo yanqui. Eso es lo que la juventud de todo el mundo se enfrentaba a eso, que era una de las atrocidades más grandes a pocos años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es el telón de fondo que va a hacer que una juventud haga las cosas que vamos a ver a continuación. Y me detuve un poco en esto para pensar si lo que está pasando hoy en Palestina, de alguna manera, aunque la escala es mucho menor, de alguna manera no empieza a mostrar aires parecidos. Es decir, una juventud que dice: no me voy a quedar impávido, no me voy a quedar callado ante una masacre a la vista de todos. Entonces ahí vamos a ir yendo y viniendo con las cuestiones que son parecidas, o por lo menos aspiramos a que una nueva juventud combativa empiece a tomar esas banderas. Dicho eso, me quedé pensando en la charla que dio Chipi Castillo hace poco, y Chipi planteó que estamos en un momento histórico donde hay muy poca imaginación política. La charla esta se podría llamar la imaginación al poder, que era una de las consignas del Mayo francés. Entonces, me pareció bien empezar con una frase de Mariátegui sobre el tema de lo posible de la imaginación. Dice Mariátegui: los libertadores, se refiere a los líderes de la independencia americana, fueron grandes porque fueron ante todo imaginativos. Insurgieron contra la realidad limitada, contra la realidad imperfecta de su tiempo. Y fueron audazmente creativos porque la realidad sensible, la realidad evidente, en los tiempos de la Revolución de la Independencia, no era, por cierto, republicana ni nacionalista. La benemerencia de los libertadores consiste en haber visto una realidad potencial, una realidad superior, una realidad imaginaria. Y termina diciendo Mariátegui: Bolívar tuvo sueños futuristas. Bueno, nosotros estamos en un momento donde parecería que está prohibido imaginar. No solo prohibido imaginar, está... todo el discurso político es lo que no se puede hacer. No se puede cambiar, la economía no lo permite, la relación de fuerza no lo permite, la crisis no lo permite.
etcétera, etcétera, etcétera. No sé quiénes escucharon de acá el reportaje que le hicieron a Miriam Bregman el domingo en Futurock. Parece que plantear que no hay que pagar la deuda odiosa, ilegítima, ilegal, es un delirio. Bueno, entonces, si eso es así, si está todo dado y todo es inconmovible, dediquemos a otra cosa y los que zafamos, zafamos y los millones de hambrientos que se mueran. Bueno, el 68, los soixante-huitard, como le llaman los franceses, serían los setentistas de acá, ya son los 68istas. Si algo tiñó a toda esa juventud es que opinaban que se podía vencer y opinaban que podía haber una revolución, un cambio revolucionario. Ese es lo que emerge, pero claramente. ¿Cómo es la frase? La de pidan lo imposible. Sean sensatos, pidan lo imposible. No me acuerdo cómo es la... Sean realistas, pidan lo imposible. Bueno. Entonces, bueno, vamos a los hechos, corto, porque hay muchos jóvenes por ahí no lo saben. Estaba todo este trasfondo, había un gobierno, el gobierno del general de Gaulle, que había llegado al poder por un golpe de Estado en 1958. De Gaulle fue un tipo muy importante porque fue un militar que cuando toda la burguesía francesa acepta convivir con los nazis, se llama el régimen de Vichy, que es una parte de la burguesía que está en el sur de Francia. Los nazis ocupan toda Francia y se entregan sin combatir y colaboran con el ejército nazi. Ahí surge una resistencia del movimiento obrero, apoyada por el Partido Comunista, una resistencia que va a ser muy importante en la derrota de los nazis, resistencia que no solo se da en Francia, sino que también se da en Italia con los partisanos y se da en Grecia con la resistencia griega. Es decir, mientras las burguesías de los países imperialistas defeccionan y no luchan contra el nazismo, el movimiento obrero hace miles y miles y miles de atentados, bombas, sabotajes, etcétera, etcétera, y es parte importante de la derrota del régimen nazi. Solo para que tengan una idea, cuando el ejército yanqui está entrando por el sur de Italia, hay una resistencia en el norte de los partisanos encarnizada. Entonces el ejército yanqui dice, vamos a dejar que los nazis liquiden a los partisanos, que los hagan pelota, y después entramos nosotros. Es decir, que no era un ejército libertador. Estaban peleando por el reparto del mundo, pero no por esa ficción de democracia versus fascismo. El problema es que los partisanos tienen éxito y derrotan al ejército nazi en el norte. Eso no estaba previsto. Y los maquis, la resistencia francesa, avanza bastante también en la derrota de los nazis. Ni hablar la resistencia griega. Pero ya a final de la Segunda Guerra Mundial el mundo se había repartido en los pactos de Yalta y Potsdam, y Francia, Italia y Grecia iban a quedar para Occidente. Y entonces, ¿cómo hacen? Si esos países estaban en armas, habían puesto miles de víctimas, habían liberado, los obreros franceses, italianos y griegos se habían liberado de las tropas nazis, y el Partido Comunista dice hay que entregar las armas y acá va a gobernar la burguesía. El gran dirigente francés del Partido Comunista, Torres, dice un solo Estado, un solo ejército, un solo himno. Nuestro himno es la Marsellesa, no es la Internacional. Eso se hace en forma relativamente pacífica en Francia y se hace en forma violenta en Italia porque los italianos no quieren entregar las armas. Vamos a ver qué importancia tiene esta para que después, 20 años después, el Partido Comunista pueda desactivar el ascenso revolucionario del Mayo francés. Tomen nota de esto, después lo podemos discutir. Es decir, el partido de los fusilados, el partido de la resistencia con esa chapa que le daba de haber sido los liberadores del nazismo, son los que van a ahogar el proceso revolucionario francés. Bueno, esto comienza, los hechos del Mayo francés comienzan en marzo,
si mal no me equivoco, hay una movilización pequeña de 300 que rompen una vidriera de un banco yanqui, American Express, caen presos, van 140, imagínense acá que hay una movilización de 300 del PTS más los amigos, un grupúsculo, como le decía el Partido Comunista, va a una movilización de 140 y ocupan, entre comillas, un ala de Nanterre, de una universidad cerca de París. Hasta ahí, algo absolutamente marginal de un grupo insignificante. El régimen francés, que no es un régimen que se anda con chiquitas. Yo estuve en Francia en el 2001 y participé de una marcha por la libertad de Mumia Abu Jamal, una marcha de 5.000. Y íbamos a la embajada yanqui. En un momento la marcha terminó. Y pregunté, ¿dónde está la embajada yanqui? No, está a 10 cuadras. Hasta acá llegamos. Después cambió. Ahora hay más despelotes, pero si querés acercarte tenés que enfrentarte a la policía. La policía no te va a dejar acercar ni te va a dejar marchar. Bueno, eso fue toda la vida el régimen francés. Libertad, égalité, fraternité, pero te rompen la cabeza. Bueno, entonces acá el régimen empieza a cometer un error porque hace una represión brutal, los mete en cana, los reprime brutalmente a estos pibes, de los cuales había uno que era un colorado alemán revoltoso, Cohn-Bendit, y eso empieza a tener, es decir, hay una desproporción entre la movilización muy pequeña y la respuesta del régimen, en un aire que ya mostraba todo eso que dije al pasar, que ya había un clima, ese fue el detonante. Bueno, ahí se empiezan a suceder movilizaciones en apoyo, surge el grupo de los 141, bueno, porque tiene una tradición Francia de hacer así cartas con números de movilizados, siempre con algún número. Después son 500, después 1000, y eso pocos días después había pasto seco y toma una dimensión del movimiento estudiantil que va a tener uno de sus hitos en la noche de las barricadas, en el barrio latino, que construyen 60 barricadas, pero barricadas, no sé si vieron las fotos, de adoquines 10 metros de alto, y entonces ya entra en acción algo que el régimen no esperaba, un movimiento estudiantil que venía con aires democráticos porque la vieja izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista, eran algo absolutamente burocrático y no hay control en el movimiento estudiantil, y entonces empiezan a tener desarrollo que hasta ese momento eran marginales, los anarquistas, los trotskistas y los maoístas, es decir, lo que se conoce como la nueva izquierda. Voy a leer algo corto de cómo empieza a tratarlos el Partido Comunista. Este partido que había tenido la gloria de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. El segundo partido comunista más grande de Occidente, después del PCI, después del partido italiano. Un partido que tenía en ese momento 23% de los votos en las elecciones, 70 diputados, alcaldes, y dirigía absolutamente el movimiento obrero. La CGT era dirigida absolutamente por el Partido Comunista. El principal dirigente se llama Georges Marchais y va a decir del movimiento que va a hacer el Mayo francés cuando arranca, el 3 de mayo, en un artículo en l'Humanité, dice: como siempre, cuando avanza la unión de las fuerzas obreras y democráticas, los grupúsculos gauchistas, o sea, izquierdistas, que es una palabra despectiva, es ultraizquierdista, se agitan. Se encuentran particularmente activos entre el estudiantado. En la Universidad de Nanterre, por ejemplo, se encuentran los maoístas, las juventudes comunistas revolucionarias que agrupan una parte de los trotskistas, el comité de enlace de los estudiantes revolucionarios, también mayoritariamente trotskistas, los anarquistas, distintos grupos más o menos folclóricos. Continúa este buen hombre. A pesar de sus contradicciones, no veo bien porque no traje los anteojos de leer, problemas de la ancianidad. A pesar de las contradicciones, aquellos grupúsculos, algunos centenares de estudiantes, se unificaron en lo que llamaron el movimiento 22 de marzo en Nanterre, dirigidos por el anarquista alemán Cohn-Bendit.
Las ideas y las actividades de estos revolucionarios, entre comillas, podrían hacernos reír, más teniendo en cuenta que se trata en general de hijos de los grandes burgueses que desprecian a los estudiantes de origen obrero, que rápidamente se olvidarán de su ímpetu revolucionario para dirigir la empresa de papá y explotar a los trabajadores. Sin embargo, no hay que subestimar su nefasta labor que intenta confundir a los trabajadores, en particular a los más jóvenes, tanto más en la medida que sus actividades se inscriben en el marco de la campaña anticomunista del poder golista de Charles de Gaulle y de las otras fuerzas reaccionarias. Bueno, continúa la cita, suficiente ilustración. Es decir, típica medida estalinista. Lo primero es la calumnia. Tratar de calumniar a un movimiento pero más allá de eso, el movimiento va increyendo cada vez más, entran cientos de miles, se empiezan a tomar todas las facultades y empieza a haber simpatía de los obreros que también empezaban a tener un descontento y ven en los estudiantes un aire fresco. Los estudiantes actúan como caja de resonancia del conjunto de la sociedad y ya hay un dato muy significativo que en una de las marchas en Lyon, solos, desfilan 4.000 obreros jóvenes en las marchas estudiantiles. Ahí el que quería ver había algo muy importante. Bueno, quiero pasar cosas para no... Bueno, empiezan con centenares de detenidos, clausuran la facultad, lo expulsan a Cohn-Bendit, le hacen una campaña antisemita, judío-alemán. Los alumnos, miles de secundarios, van a rescatarlo al grito de somos todos judíos alemanes. Es decir, Francia tiene una tradición antisemita, en el caso Dreyfus, etcétera, etcétera. Incluso el Partido Comunista le hace campaña por ser judío. Y el tipo se empieza a transformar, un pibe, se empieza a transformar en una personalidad. Entonces, la calumnia es en el primer momento, pero ya la noche de las barricadas, y sobre todo, eso es el 10 de mayo, empieza a haber una simpatía de la sociedad, entran los secundarios, ya el 13 de mayo hay una movilización impresionante de millones de personas y entonces la CGT empieza a ver también espontáneamente huelgas en las fábricas que no tienen un programa no son huelgas económicas, es una huelga política. En estas marchas se empieza a corear 10 años son suficientes, general, como diciéndole a De Gaulle, ya está, te tenés que ir. Y entonces la CGT, ante esa situación, dice, vamos a la huelga. Para no perder todo, típica medida de la burocracia, intenta hacer una huelga para descomprimir. Pero empiezan ocupaciones de fábrica. Los trabajadores empiezan a ocupar sus fábricas. Acá empieza una situación que es típica de una situación revolucionaria. Empieza el 17 de mayo a la noche, 200.000 trabajadores ocupando fábrica. Al día siguiente hay 1 millón. A la noche del día siguiente, 18, hay 2 millones. El día 20 hay 4 millones. Y a partir del día 20, de entre 5 y 7 millones de trabajadores, toda la clase obrera francesa está ocupando las fábricas. Entonces, esta parte, que ahora voy a plantear algo más, pero esta parte es la parte que más está bloqueada, olvidada. Lo que ha trascendido y lo que pretenden que trascienda es que el Mayo francés fue una efervescencia de jóvenes idealistas, estudiantes, fue algo puramente estudiantil, con sus consignas que al final vamos a leer algunas maravillosas, de libertad, que era solo un cambio, digamos, cultural, individualista, incluso a pibes que no les importaba nada, cuando en realidad fue el ascenso obrero más grande que tuvo Occidente en la historia del siglo XX.
No hay un hecho de un ascenso obrero con ocupación de fábricas y con huelga general más grande. Incluso es más grande que el otoño caliente del 69 italiano y más grande que la única huelga general que hizo el movimiento obrero inglés en 1926. Eso es lo que se encargaron después del 68, así como los yanquis escarmentaron a las panteras negras y hay todavía presos de esa época, escarmentaron a los pueblos originarios y hay presos, masacraron a medio mundo. Hubo una pelea por un balance del Mayo francés de demostrar que solo fue una cuestión utópica, idealista de un grupo de estudiantes. Incluso muchos de los grandes dirigentes del Mayo francés fueron parte de esa campaña, empezando por Cohn-Bendit, que después se transformó en otra cosa, y gente quebrada que, como siempre pasa, después de muchas luchas que no llegan al poder, hay gente que busca lugares tranquilos y se olvida de lo que decía en la víspera, ¿no? Eso es una ley en todos lados. Pero bueno, volvamos a los hechos de la clase obrera. Entonces, acá no alcanza con la calumnia, no alcanza con las maniobras. Entonces, la CGT dice, tenemos que negociar. Algo tienen que entregar. El régimen se mantiene duro, pero ya para fines de mayo hay unos famosos acuerdos de Grenelle, donde el principal dirigente de la CGT sale, después de los acuerdos de Grenelle, que eran los acuerdos de unos aumentos parciales de salario y algunas cosas más, y va a anunciarlos al corazón de la lucha obrera, que era la fábrica Renault. Y es abucheado totalmente, y ahí se dan cuenta que no alcanza con eso, que hay una profundidad de la lucha, que hay algo político muy profundo y que las prácticas comunes de la burocracia, tal cual las practicaban siempre, las practican en épocas de paz, no alcanzaban. Para que vean la profundidad del tema, entre el 28 y el 30, creo, si no recuerdo mal, De Gaulle desaparece, se va 2 días, se va a Alemania a entrevistarse con el Estado Mayor del Ejército que estaba acampando en Alemania, a ver si estaban dispuestos a hacer una salida a sangre y fuego, es decir, liquidar todas las libertades democráticas. Estamos hablando de Francia, país imperialista con armas nucleares, país que había hecho brutalidades en Argelia. Como buen imperialista, son democráticos en la metrópoli y son fascistas en las colonias. Eso hizo Francia. Pero llegaron a discutir, hay distintas versiones de la historia, si el general del ejército le dice que sí, algunos dicen que lo apoya, otros le dicen no, hay que hacer otra cosa, no podemos hacer una guerra civil y entrar con los tanques a aplastar. Entonces, bueno, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y un tipo que después fue presidente, que fue muy importante, Mitterrand, empiezan a plantear un desvío electoral y tratar de atomizar al movimiento obrero en luchas por sector, por rama. Bueno, eso terminan haciéndolo, hay miles de... Cada día hay para hacer un curso de lo que pasaba día por día, pero queremos ir a discutir lo central. Terminan haciéndolo, pero la vuelta al trabajo no es algo automático, tarda algunas semanas, y lo que inicia el Mayo francés va a repercutir en todo el mundo. Bueno, el cordobazo es una muestra de eso, y lo que está planteado ahí en esa serie de fotos, a lo largo y ancho del mundo, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil mexicano, el movimiento estudiantil pakistaní, el movimiento obrero italiano, es decir, todo el mundo entra en un momento revolucionario. Entonces, lo que inaugura las masas francesas, con los estudiantes primero, pero después los obreros, es una crítica cultural y una crítica social. Por un lado, una crítica social a la explotación capitalista, una crítica social a la sociedad de consumo, pero también hay una serie de impugnaciones a la
prácticas de los imperialistas en las colonias, hay una impugnación a las burocracias dentro de las instituciones del movimiento obrero, el movimiento estudiantil, centralmente al estalinismo, y eso también se va a dar en el bloque del este, es decir, tras la cortina de hierro, con los tanques entrando en Praga a sangre y fuego, reventando a las masas checoslovacas que también querían, estaban en una efervescencia social, no para irse al capitalismo, sino para tener libertades y seguir siendo socialista. Dicho sea de paso, para seguir hablando de los estalinistas, la autoridad brutal que tiene en América Latina Fidel Castro la usa en ese momento para bendecir los tanques rusos que entran, 3.000 tanques entran a Checoslovaquia y dicen tenemos que reventar a la contrarrevolución capitalista. Y no era contrarrevolución capitalista. Pero bueno, es decir, esa es la polarización que hay en el ascenso de masas y la polarización. Ahora, ¿cómo puede ser que un cataclismo social de esta profundidad, de esta dinámica, de esta efervescencia, fue desviado en última instancia por algunas conquistas sindicales y algún desvío electoral? Bueno, entonces, el Mayo francés demuestra, por un lado, la potencia del ensayo general, y esa es la parte progresiva que tiene, es decir, demostró claramente que la revolución no iba a ser agraria, sino iba a ser urbana y proletaria, que la huelga general y la insurrección son los métodos de la revolución, son las herramientas. Eso después se va a ver en el Cordobazo. Ustedes piensen que simultáneamente se está preparando el Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina para combatir en la selva tucumana, no en las ciudades. Santucho, 2 meses antes del Cordobazo, dice no se puede esperar nada de los obreros conservadores cordobeses, y explota el Cordobazo. Es interesante esto, porque por un lado, esto era lo que pasaba en las grandes, y también pasaba en las ciudades del tercer mundo, pero la normativa de una guerra que había inspirado a los combatientes cubanos era tomada a rajatabla y no se leía lo que estaba pasando como ensayo general, que era otro el camino, que era urbano, obrero y popular. No era campesino y guerrillero. Pero bueno, ese es otro debate. Me fui. Abro tantas ventanas que después me cuesta volver. Bueno, entonces, esa parte del ensayo general es alucinante. Cómo quedó suspendido el poder de un Estado imperialista, de los más poderosos del mundo, cuando los obreros dijeron, acá no se mueve nada. Ese es el poder de la clase obrera. Eso es lo que tantas veces tratamos de plantear como potencialidad, no porque somos obreristas, los obreros no son per se revolucionarios, pero no hay fuerza social que lo pueda parar cuando el movimiento obrero para la producción y la circulación de mercancías. La burguesía no tenía que ir a una guerra civil, hubiera sido, bueno, jugaba con fuego, pero ¿cuántas veces hay hechos militares que no conmueven a la burguesía? Y una huelga general de una semana conmovió hasta los cimientos no solo a la burguesía francesa, sino a todo el mundo. Ese es por la positiva, la potencia del ensayo general del Mayo francés. Pero a su vez tuvo los límites grandísimos. ¿Qué es lo que faltó centralmente? Organismos de autoorganización. Había que superar a la burocracia sindical y al estalinismo, que era un aparato impresionante, y había que superarlo con lo que después fuera a ser la alternativa de Estado, como fue en Rusia en el 17, los gloriosos soviets. Nadie más planteó soviet después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, sobre todo por el peso del Partido Comunista, que ya los había desterrado en los años 30 los soviets, porque autoorganización va en contra de un aparato burocrático. Son cosas contrapuestas. Y la izquierda
el trotskismo era muy débil, había salido de hacer entrismo dentro del Partido Comunista durante años, no estaban preparados estratégicamente ni programáticamente, eran buena gente, pero no estaban preparados, y no levantaron ninguna bandera de autoorganización, como tampoco se levantó profundamente en Argentina en los 60. Entonces, si esta charla, o las charlas que vamos a hacer, sobre todo la próxima charla, tiene un sentido hoy a 56 años de estos hechos, es empezar a tener un diálogo y un punto de vista con jóvenes como ustedes que están entrando en la vida política, de que nuestra pelea, abrazo partido, no es por la lucha en sí mismo, no es por luchar, es una batalla estratégica, porque en la medida que no haya autoorganización de las masas para que esa energía, como dice Miriam Bregman, no la frenen, no la desvíen, no la liquiden, solo es con la autodeterminación de las masas en organismos propios de las masas, donde la burocracia no tiene lugar, donde se puede decidir, y que sea ejecutiva y legislativa. Y ahí nuevamente los cuerpos orgánicos, entraba la CGT, el Partido Comunista, a discutir con el Estado capitalista, imperialista. Entonces los obreros tenían todo el poder en las fábricas y se los daban a sus verdugos. Eso fue tal vez lo más dramático. Por supuesto que se abre una etapa revolucionaria que fue tan profunda que no se puede solucionar con algún acuerdo, con alguna maniobra. Por eso se sobrevive hasta el 81-82. La apertura del Mayo francés y la situación revolucionaria en el mundo hasta el 81-82, hasta la derrota del proceso revolucionario en Polonia. Las últimas revoluciones son la revolución iraní y la revolución nicaragüense, y después comienza la contraofensiva neoliberal, Thatcher, Reagan, etcétera, etcétera, y el TINA. There is no alternative. No hay alternativa. Todavía estamos en eso. Para decir algo decadente, propio de la época, un Leandro Santoro. La relación de fuerza no da. Un Berkovich, que está bastante amigo, pero no podemos dejar de pagar la deuda. No da. Bueno, podría nombrar todos. Zafó Grabois. ¿De qué zafó? No sé, de tuyo, no lo nombraste. Ah, no, pero Grabois de la iglesia, ya está, eso lo pongo del lado derecho. Ese ya de la iglesia, hay que ser de la iglesia, ¿no? De la iglesia. No tengo nada con la gente que cree en Dios, pero si sos funcionario del Vaticano, no puede haber nada progresivo. Bueno, entonces, volviendo al inicio, el Mayo francés es glorioso porque hace una crítica social despiadada de todo lo existente, y eso está bueno porque nos cuestiona nuestras prácticas, nos cuestiona nuestra vida social, en nuestra vida sexual, en todo. Era un momento de oxígeno, de libertad absoluto, y además empalma con el movimiento obrero. Esa unión es poderosísima, pero la última conclusión, entonces, no es solo que no hubo soviet, o por lo menos mecanismos de autodeterminación, no los iba a haber porque no había un partido revolucionario que los plantee. Es decir, eso es... entonces, ¿hay que luchar? Sí, hay que luchar, despiadadamente. Pero hay que luchar por cuestiones... para nosotros, lo más estratégico de todo es que haya un partido revolucionario que pelee por esta estrategia. Porque está asegurado que va a haber lucha. Puede ser menor, puede ser mayor, puede ser, hay explosiones. En 2001 no lo esperaba nadie, así como fue. O el 69 no lo esperaba nadie, como fue. Eso está asegurado. Misiones está demostrando, es la punta del iceberg. Va a venir otro despelote más grande, va a ser como el santiagueñazo, va a haber una cadena de asos. No lo sabemos, pero es previsible que eso pase. Y cuando eso pase, las masas hasta dónde pueden llegar solas. En la historia se demuestra que pueden llegar hasta ser soviet solas. Pero en todo caso esos soviets no van a ser neutros, puros. Ahí van a estar todos los que no pudieron traicionar desde afuera, se van a meter en los soviets para traicionar.
Entonces habrá que estar ahí para dar una batalla en esos organismos de autodeterminación para que realmente vayan en un camino de ajustar cuentas hasta el final. Bueno, eso es rapidísimamente, porque dije que quería charlar y falta todavía lo que va a plantear Segundo sobre el movimiento estudiantil, pero quería terminar si lo encuentro, algunas de las consignas, porque la creatividad del movimiento estudiantil francés es algo que todavía va a pasar bastante tiempo, a lo mejor, para que vuelva a surgir una vanguardia como esta. En ese punto estamos años luz. Hoy a la vanguardia hay que explicarle, incluso la vanguardia que se acerca al partido, que yo imagino que es la gente más combativa que hay, que se acerca a un partido revolucionario, le cuesta entender que puede haber un cambio revolucionario. Las preguntas que yo recibo es, ¿pero te parece? Y no nos van a matar, y no nos van a hacer... Es decir, porque estamos formateados en años de no se puede, del TINA. Entonces, consignas, leo algunas y paro. No se encarnicen tanto con los edificios. Nuestro objetivo son las instituciones. La burguesía no tiene más placer que degradarlo todo. Un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre. Dejemos el miedo al rojo para los animales con cuernos. Seamos realistas, ensayemos lo imposible. La revolución es increíble porque es verdadera. La imaginación no es un don, sino el objeto de conquista por excelencia. Agitación permanente. Proletario es aquel que no tiene ningún poder sobre el empleo de su vida y que lo sabe. Dios es un escándalo que da rentas. Basta de tomar el ascensor, tomar el poder. Bueno, hay centenares. Esto era, las paredes hablaban de esto. Esto era la profundidad del proceso revolucionario. Y esto es lo que frenó un aparato contrarrevolucionario y la falta de un partido revolucionario. Entonces, yo creo que las lecciones a veces y termino con esto, cuando hacemos luchas encarnizadas de pequeños grupos, Lenin dice que eso preanuncia las grandes luchas de las clases y los sectores de clase. Entonces, cuando discutimos programas, discutimos contra una idea así medio naif de unidad, de que hay que unirse, de que tenemos que unirnos todos contra Milei, ¿por qué Miriam no se hace peronista? ¿Qué sé yo? Todas esas cosas así decadentes. En última instancia está preanunciando las luchas que vamos a dar cuando surjan los grandes cataclismos sociales para que haya una salida independiente. ¿Independiente de quién? Del Estado, de los burgueses y de sus partidos burgueses. No independiente en sí mismo. Queremos total participación. No queremos ser independientes. Queremos ser independientes de la burguesía. Y la burguesía va a tener todos esos aparatos como tuvo en París, como tuvo en Italia, como tuvo en Alemania. Es decir, las derrotas en general no es por el poder omnímodo de la burguesía en general, sino por la traición de los traidores. Si no estuvieran los traidores, la burguesía no podría dominar. Hoy en Argentina, estuve a la tarde viendo un poco de tele, están todos hablando de la payasada de mañana que va a ser Milei, actuando en Luna Park, cantando, circo, como no hay pan, hay circo. El problema no es ese. El problema es todos los que no hacen nada para que eso pase. Si los 3.000 sindicatos que habrían en Argentina irían a la huelga general, el cipayo dura 15 minutos, pero todos estamos hablando del cipayo. Entonces hoy hay una gran responsabilidad, brazo partido, por el balance de lo que está pasando. Así vamos a formar una corriente revolucionaria, con personalidad, porque si no damos esa batalla hoy, mañana cuando haya 100.000, 200.000, 700.000 personas en la calle en La Plata, hay que ir con personalidad a decir por dónde. Y eso no podés, si no fuiste ahora claro para hacer eso, no podés el día de mañana decir, perdón, yo tengo la clara. No, para eso hay que estar estructurado
en los centros de estudiantes, en las facultades, en la posta de salud, en las fábricas, en todos lados, para ser dirigentes reconocidos, como fue Cohn-Bendit en su momento, que era un estudiante reconocido, y hizo lo que hizo. Pero nosotros somos parte de un partido revolucionario. Entonces, este tiempo precioso que nos da la realidad, donde todavía no hay enfrentamientos como el cordobazo, aprovechémoslo con todo, hagamos grande un partido, porque después cuando viene la marea es muy difícil lidiar con todos los traidores que van a hacer todo lo posible para que se cambie algo para no cambiar nada. Eso se llama gatopardismo. Y esa es la historia del siglo XX, ni más ni menos. Por eso que los trotskistas tanto nos acusan de tantas cosas, como el Partido Comunista que decía esto es provocador y todo eso, porque no tenemos compromiso con nadie. No queremos defender ningún Estado burgués. Queremos darlo vuelta a todo como el Mayo francés. Bueno, para acá, para que hagamos una discusión y que... No, va a seguir segundo, ¿no? Dale. Bueno, ¿se escucha ahí? Yo quería concentrarme en algunos elementos en particular del movimiento estudiantil y también para pensar las relaciones entre ese Mayo francés del 68 que tanto se trae a la memoria hoy cuando en todos los medios de la burguesía en el mundo se habla de lo que empieza a pasar con la juventud en Palestina, en Estados Unidos, en Francia, etc. Dos elementos que se plantean en este librito que está muy bueno sobre el rol que pudo jugar el movimiento estudiantil en el Mayo francés es, por un lado, la masificación de la universidad. Ustedes sabrán que en 1920, 1930 las universidades eran espacios completamente de élite. A partir de 1930, 1940, con un ascenso del capitalismo, el capitalismo necesitaba mano de obra calificada, se da una masificación de la universidad en Europa, en Estados Unidos, que va a acompañar también, por ejemplo, en Argentina, en América Latina. Entonces se da esa masificación donde entran nuevos sectores sociales a la universidad, que es un cambio muy importante entre una universidad completamente de las élites, de los hijos de los patrones, que se preparaban para ser justamente patrones, a una universidad que se amplía. Y el otro elemento que aparece en todos los testimonios de los protagonistas del Mayo francés es el impacto que empieza a tener todos los fenómenos a nivel internacional en un sector de la sociedad, en particular en un sector del movimiento estudiantil. En el sentido más actual de lo que era el 68, el impacto que generaba la guerra en Vietnam, la invasión de Estados Unidos, pero todos los testimonios también reflejan el impacto de las cuestiones internacionales como la enorme simpatía por la Revolución Cubana, que había ampliado enormemente los horizontes de lo que esa generación creía que era posible, la Revolución Argelina, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, distintos fenómenos que impactan en esa juventud. Esa juventud que, como decía Catoto, 2 meses antes del Mayo francés, en marzo, el 22 de marzo, hace una pequeña movilización de 300 activistas. La movilización era de un comité de estudiantes en apoyo a Vietnam. Desde ya, como decía Catoto, se pueden rastrear orígenes del Mayo francés del 68 ya en el 67, pero muchos autores sitúan el inicio del Mayo francés en ese 22 de marzo, cuando 300 estudiantes rompen la vidriera de un banco porque eran antiimperialistas y el banco en cuestión, un banco no me acuerdo el nombre, pero el American Express, que obviamente afina los intereses del imperialismo. Entonces, como decía Cato, la represión del gobierno es, desde ya que estamos todos en contra de la represión de los estudiantes que se movilizan, pero desproporcionada para lo que eran 300 estudiantes, una represión feroz, persecución, detenciones, y el discurso del gobierno y del propio Partido Comunista, como decía Cato, son pequeños grupúsculos que alteran la paz, que son los incivilizados, no vamos a permitir que molesten a la nación francesa o a los estudiantes que quieren venir a cursar. ¿Y qué es lo interesante? Que ante esa represión desproporcionada, véase las comillas, del gobierno francés, la dinámica que se empieza a dar es que esa minoría finalmente tan minoría no era, que esa minoría expresaba lo que empezaba a volverse un sentimiento compartido por sectores cada vez más amplios del movimiento estudiantil, que eran solidarios con Vietnam, que apoyaban las luchas anticoloniales y de liberación nacional que se daban en el tercer mundo,
y, como se verá más adelante, en sectores de la clase trabajadora que veían que el mismo gobierno que apoyaba la invasión de Vietnam era el mismo que los atacaba, los reprimía, atacaba sus derechos. Entonces, se da esta dinámica donde arranca con 300 estudiantes movilizados, son reprimidos brutalmente y se da esa dinámica donde el apoyo a la movilización y el repudio a la represión que sufren esos estudiantes va creciendo, empiezan a entrar nuevos contingentes de estudiantes, arrancan 300, a las semanas empiezan a ser miles, pasan de ser pequeños grupúsculos a un problema político nacional para el gobierno, porque se empiezan a tomar las universidades, se empiezan a dar movilizaciones, y esas movilizaciones que arrancan muy chicas empiezan a ganar en combatividad. A la represión empiezan a contestar, defendiéndose, combatiendo, a la ofensiva. Entonces, esto empieza a avanzar entre el 22 de marzo hasta el 3 de mayo, que, como contaba Cato, se da el día donde van a juzgar a estos estudiantes, los van a juzgar en la universidad, se hace lo que se llama un consejo de disciplina, los quieren volar de la universidad directamente, los quieren expulsar. Y el movimiento estudiantil organiza una movilización en apoyo a los 8... Sí. ¿Dicho? Vale. Algo pintoresco. Cuando los van a juzgar, hay un pibe que es trosco. Iba a leer eso. Ah, listo. Porque dice, yo les pongo a ustedes. Están los 8 cabecillas. El movimiento estudiantil organiza estas movilizaciones en apoyo a esos estudiantes. La universidad dice, me están organizando una movilización, así que el día que los va a juzgar, cierra la universidad, cosa que los estudiantes no se acerquen. Eso obliga a los estudiantes a salir de la universidad. Algo parecido se empieza a ver en los campus universitarios, como los van a reprimir, tienen que salir de los campus, más adelante pasamos a eso. Y los 8 estudiantes que van a ser juzgados, un militante trotskista, los 8 muy indisciplinados, cuando los está juzgando contestan, los están juzgando no sé qué, y el trotskista en cuestión dice, yo los recuso a ustedes, ya que hoy en día no tengo frente a mí a profesores, sino a hombres que decidieron hacer el trabajo de las policías que nos reprimen mientras defendemos al pueblo de Vietnam. Y esa movilización que hace el movimiento estudiantil para apoyar a estos 8 empieza a ganar en radicalidad porque los quieren reprimir, se termina desarrollando hasta la noche de las barricadas, que es lo que contaba Catoto, que se gana mucho en combatividad. Y algo muy interesante que empieza a pasar es que eso que arrancó por 300 estudiantes, pasan a ser miles de estudiantes en todo el país, se empiezan a sumar jóvenes trabajadores, jóvenes proletarios a participar de las movilizaciones y los combates. Agrego otra cita cortita, pero que me parece muy interesante para pensar esto que decía Catoto también, de la explosión de creatividad que implicó el Mayo francés en todos los niveles, no solo político, no solo de la lucha, no solo de pensar que otro sistema era posible y la revolución, sino en el arte, en la cultura, en la sexualidad. Una frase de un poeta que refleja esto, que dice, todo sucede sin que nadie lo quiera, una barricada sale de la tierra más rápido que el trigo, basta con sembrar la esperanza. Y esto que pasaba en Francia no era una particularidad de Francia. El movimiento estudiantil, como decía Cato, estaba más organizado no necesariamente de las bases, más organizado por el Partido Comunista que en Italia y en Alemania dirigía el movimiento estudiantil. En Francia eso no era así, o por lo menos no era tan directamente así. También hizo movilización el movimiento estudiantil en Alemania e Italia. ¿Por qué no tenemos entonces en el mismo momento, simultáneamente en el 68? ¿Por qué entonces no tenemos un mayo alemán del 68, un mayo italiano del 68? Porque lo que logró hacer el movimiento estudiantil fue ligarse a la clase trabajadora, fue expresar un sentimiento que crecía en la clase trabajadora de oposición al régimen y que justamente genera esto que contaba Cato, que la respuesta de la clase trabajadora es iniciar un proceso de huelgas en apoyo a los estudiantes. En apoyo a los estudiantes, en repudio a la invasión de Vietnam, pero también porque veían que esos mismos estudiantes que eran reprimidos por el gobierno, era el mismo gobierno que ellos los atacaba. Entonces, esto es muy interesante para pensar, muy importante, una de las principales lecciones del Mayo francés, porque lo que no ocurrió en Alemania, en Italia, de que el movimiento estudiantil pueda ligarse a la clase trabajadora, es lo que hizo la diferencia en Francia. Porque el movimiento estudiantil puede hacer cosas heroicas, como lo hizo en Francia, puede ser la chispa que comienza un proceso como estos, pero si no entra la clase trabajadora con las posiciones estratégicas que maneja los principales resortes de la economía,
no se puede hacer un hecho de trascendencia histórica y nacional para la historia de un país como el Mayo francés, donde hubo 10 millones de huelguistas. Ahora, la frase de ¿quién tiene el poder en la casa? Es de Lenin, otros que se me fue. La de que la cuestión de la huelga pone en cuestión, de Trotsky. Trotsky decía que la huelga lo que pone en cuestión es quién es el dueño de la casa, quién es el dueño del poder. También dice que la huelga plantea el tema del poder, pero no lo resuelve. Claro. Bueno, falta lo que discutimos hoy. Por eso. Pero piensen, por ejemplo, que ahora vamos a seguir con los paralelismos, la importantísima marcha universitaria que tuvimos acá en Argentina. 1.200.000, 1.200.000, 1,5 millones de jóvenes, docentes, trabajadores que se movilizaron, que demostraron la voluntad de enfrentar el gobierno de Milei con todas las contradicciones que tiene, porque venimos de ver a los radicales negociando el presupuesto, aceptando un presupuesto solo para funcionamiento, pero no para salarios docentes, pero expresó la voluntad de enfrentar al gobierno. Ahora, es imposible pensar que si se queda en una marcha solo del movimiento estudiantil se pueda, por ejemplo, derrotar la ley bases de Milei. Eso solo podrá ser si entran los grandes contingentes de la clase trabajadora con todo su poder social, como demostró el paro del 9 de mayo. El paro del 9 de mayo, que también cierra el debate sobre quién genera la riqueza, no son los empresarios, sino no estarían diciendo perdimos 500 millones de... Bueno, entonces la generan los trabajadores. Pero eso es muy importante y quiero también retomar algo que lo nombraba Cato, que decía Chipi en la Facultad de Filo, en la charla que dio el otro día, que es que la pelea que tenemos nosotros es por convencer o demostrarle a la clase obrera que tiene poder, porque justamente todos los mecanismos que tiene el Estado capitalista y los traidores, sobre todo los traidores, las conducciones que todo el tiempo convencen o buscan convencer a la clase obrera de que no tiene poder, bueno, nuestro rol como revolucionarios es mostrarle a la clase obrera que justamente tiene poder. Y ahí es donde me parece muy importante recuperar el rol del movimiento estudiantil, que fue el rol que jugó justamente en el Mayo francés. El movimiento estudiantil francés, mientras se movilizaba, conscientemente buscaba a los trabajadores, buscaba acercarse a ese sector. Les leo, muy cortito, los volantes que se editaban en las universidades francesas, del Mayo francés. Uno del 16 de mayo, dirigido a los trabajadores. No queremos más una universidad que fabrique cuadros cómplices de los patrones y de los explotadores. Otro del 16 de mayo, llamando a la creación de comités de acción obrero estudiantiles. Habían tomado la facultad en la que se imprimía este volante. El primer punto, estamos en nuestra casa, allí hemos tomado el poder, no admitimos más las órdenes impuestas desde arriba. Segundo punto, rechazamos la educación que nos imponían, ya que nos negamos a convertirnos en vuestros futuros jefes explotadores. Tercer punto, desde ahora la Sorbona, la facultad muy importante de Francia, habrán visto capaz que fue de las que fue reprimida en el movimiento de Palestina hace pocos días. La Sorbona ahora pertenece también a los obreros, juntos tomamos las decisiones de la acción. Punto 4. Queremos la presencia de los obreros en la Sorbona y si ellos nos lo piden, organizaremos cursos sobre las cuestiones que les interesen y sobre todo la enseñanza secundaria en las fábricas. En esa época había todavía un problema importante de analfabetismo. Pero bueno, para avanzar y no aburrir, para pensar el rol que puede jugar el movimiento estudiantil, esto me parece muy importante, incluso porque vamos a ver el martes que viene en la charla sobre Cordobazo con Edu Castilla, que en esa época, en Argentina, en 1966, hay un nuevo golpe de Estado. Ahí volvemos a Francia, pero... Sí, algo quería interrumpirte un segundo. Diga. Yo no sé si tomamos conciencia de lo disruptivo que es la unidad obrero-estudiantil. ¿En qué sentido? ¿Qué es burgués en esta sociedad? Pelear a nivel sindical es burgués. Eso está permitido. Pelear a nivel estudiantil es burgués. Cada uno en su reclamo. La unidad obrero estudiantil es una unidad política que no es corporativa. Eso es sacar los pies del plato. Podemos discutirlo después, pero para que a veces decimos, y se ve desde el punto de vista de solidaridad, de cuántas veces habremos ido a ayudar a los compañeros astilleros, eso está.
o un fondo de huelga, o vamos a la puerta de la fábrica porque los despidieron. Pero a este nivel, la unidad obrero-estudiantil es una lucha política que ya no es parcial, no es sectorial, no se puede contener con un aumento de salario, en ese punto es disruptiva. Eso es lo que quería decir. Sí, sí, incluso por esto, en Argentina, en 1966, hay un nuevo golpe militar, el del general Onganía. Esto lo vamos a ver en profundidad el martes que viene, así que todos invitados de paso. Pero el movimiento estudiantil también en Argentina fue el primer sector social en salir a oponerse abiertamente a Onganía. Esto es muy importante para pensar el rol que podemos tener, justamente por esto que dice Cato, porque además de la cuestión de la solidaridad, la generación de los 68istas franceses, 69istas italianos, 70istas argentinos, a partir de todos estos procesos internacionales, se convence del poder social de la clase trabajadora para cuestionarlo todo y pensar que otra sociedad es posible. Porque si uno no está parado en el poder social de la clase trabajadora para pensar estas cosas, desde ya que parece una utopía, una transformación radical de la sociedad. Pero los jóvenes de Francia estaban convencidos de que se podía transformarlo todo porque confiaban en ese poder social y por eso los iban a buscar. En los afiches que podrán ver que están pegados acá en Rebelión, que lo tratábamos de ambientar un poco, que los hacían estudiantes y trabajadores en talleres populares, las consignas que dice Cato se expresan. Ahí está, por una enseñanza al servicio del pueblo, ceder un poco es rendirse mucho, poder popular. Y justamente este es el elemento muy disruptivo que tiene la intervención del movimiento estudiantil y por lo cual el régimen busca todo el tiempo separarlos. ¿Querés agregar algo? Sí, que la consigna más linda, como metáfora, era debajo de las piedras de los adoquines está la playa. Yo cuando la escuchaba me preguntaba qué significa. Sí, claro. Y Jean-Baptiste, que es el compañero que escribe el artículo, que es compañero francés, cuando se hacen los adoquinados, se pone una capa de arena. Entonces era en dos sentidos. Primero que había arena y segundo porque el adoquín permitía liberarse, porque era violento, era la única forma de tener libertad enfrentándose violentamente. Otros dicen que también es por Playa Girón, pero eso estaba muy en boga, que abajo del adoquín estaba la playa, por la arena que había y era ansias de libertad, tanto para explotados en las fábricas como para jóvenes que estaban oprimidos bajo consignas burocráticas de un régimen de estudio que era para producir gente para ir a trabajar. Esa consigna tómenla en cuenta porque es muy linda. Acá todavía quedan empedrados en La Plata. Que los podemos empezar a levantar y ver la playa. Pero bueno, trato de avanzar y de apurar, pero además de pensar este rol del movimiento estudiantil en el Mayo francés, a mí me parecía interesante traer el paralelismo entre el movimiento que se dio en el 68 con el movimiento actual por la juventud que se levanta por Palestina. Comparación que no es que la hacemos acá nosotros, no es que la hizo el Chipi Castillo, no la hace la Izquierda Diario, la hace la propia burguesía en todo el mundo, que está muy alarmada de que los jóvenes en universidades de élite, como la Sorbona, como Columbia, esas grandes universidades donde se forman los cuadros administrativos de Amazon, de Tesla, de todos esos lugares que los rectores, los gobiernos quieren que sirvan para pensar cómo explotar mejor a la clase trabajadora, que los jóvenes se levanten los alarma un montón, que los jóvenes se levanten y enfrenten la represión los alarma un montón, que cuestionen en algún sentido la propiedad privada y digan voy a tomar mis facultades los alarma un montón. Entonces, para pensar similitudes, obviamente el impacto que tiene un hecho aberrante a nivel internacional, pero una diferencia para pensar, y que a mí me parece es algo muy entusiasmante de la juventud en la actualidad. En los 60, 70, en Estados Unidos había servicio militar obligatorio, porque a los jóvenes estadounidenses, estudiantes, acá también, para enrolarlos en el ejército y llevarlos a masacrar vietnamitas o a morir en Vietnam, por intereses que nada tienen que ver con ellos, la perspectiva no les entusiasmaba nada. Entonces, parte de los levantamientos, que ya eran por toda la profunda solidaridad internacional, era contra poner muertos de la propia población civil, por ejemplo, de Estados Unidos. Hoy no está esa cuestión. Hoy hay una profunda solidaridad por un genocidio aberrante, aunque es importante tenerlo en cuenta, lo que se empieza a discutir en Europa es un aumento brutal del militarismo, porque como hay guerra en Ucrania,
cómo Rusia se empieza a rearmar, cómo se empieza a cuestionar la hegemonía norteamericana. En Ucrania, por ejemplo, el presidente Zelensky tiene un problema porque los jóvenes no quieren enrolarse en el ejército y quiere volver al servicio militar obligatorio, como también se discute en Noruega, en Alemania. Entonces, un elemento importante a tener en cuenta. Otra diferencia entre el 68 y la actualidad. En el 68, como dijo Cato, en el 68, 69, 70, se derrota un ascenso revolucionario que se dio en un montón de países y eso da pie al neoliberalismo, que durante décadas fue, a decir de Perry Anderson, importante intelectual británico, la ideología más exitosa de la historia. Se cae el muro de Berlín, se termina con la URSS, que ya estaba totalmente burocratizada, el PC, el Partido Comunista, ya jugaba el rol nefasto que vimos, pero se entra al mundo, como le llaman ellos, unipolar. Se había terminado pensar en otra posibilidad de otra sociedad, quedaba muy lejos la Revolución Cubana. Y hoy las revueltas que se empiezan a dar se dan en un momento decadente del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo no va hacia un mundo más ordenado, con la hegemonía estadounidense incuestionada, sino hacia un mundo donde cada vez eso se cuestiona más, donde las grandes potencias no pueden mantener el orden, donde las rivalidades entre potencias dan un salto. Por eso, en la carrera armamentística en la que entran, porque están en guerras comerciales, Chipi también decía en la charla, arrancó bastante tapones de punta ese día, que si en las próximas décadas no vamos a nuevas revoluciones, vamos a nuevas guerras brutales entre las potencias, que se generalice lo que pasa en Ucrania. Entonces, es un momento muy distinto y de una juventud que se empieza a levantar contra el imperialismo en un momento donde el capitalismo no ofrece nada salvo matanzas, masacres, guerras. O sea, son jóvenes que tienen mucho más lejos el totalitarismo soviético, con el que tanto se trata de asustar a la juventud, que la pandemia del COVID, que el genocidio en Palestina, que la guerra de Ucrania, que un problema del capitalismo sea que como la gente vive más años, hay que subir la edad jubilatoria. O sea, ese es el mundo en el que vive la juventud, que se empieza a levantar y donde también desde hace años encuestas en Estados Unidos reflejan que crece la simpatía por las ideas anticapitalistas y por la idea de socialismo. Bastante difuso y después podemos entrar en la discusión más estratégica sobre esa pelea, pero que es algo muy entusiasmante. Trato de apurar porque es la primera vez que hago esto y siento que se me está yendo largo. Saliendo de los paralelismos entre el 68 y el movimiento actual por Palestina, esos jóvenes que ven que el capitalismo los lleva a una catástrofe brutal, también no vienen viendo solo los ataques del capitalismo, ven que empiezan a volver a escena las revueltas, los levantamientos. Nosotros hace unos años vimos la revuelta chilena, vimos los chalecos amarillos en Francia, vimos un proceso de huelgas muy importante en Francia también contra la reforma jubilatoria. Entonces es una generación donde la lucha de clases vuelve a entrar en escena, donde es relativamente moneda corriente abrir Instagram, abrir TikTok y que haya una nueva revuelta en algún país, o como nos pasó ahora en Argentina, cuando estuvo el levantamiento jujeño, fue una importante sorpresa, hace tiempo que no se veía algo de esas características, pero ahora está el de Misiones, y esto es lo que se va a generalizar. Entonces, ¿qué diferencia tiene el movimiento actual por Palestina con revueltas de los últimos años, como por ejemplo Black Lives Matter en Estados Unidos, para pensar dos movimientos muy importantes en el mismo país? Que los movimientos que se venían dando, tanto revuelta chilena, Black Lives Matter, lo debo estar pronunciando horrible porque hablo horrible inglés, chalecos amarillos, revuelta chilena, Black Lives Matter, eran movimientos, lo que podemos decir, mucho más ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son movimientos que responden a hechos aberrantes, por ejemplo el asesinato de un afroamericano, de George Floyd, que dan mucha radicalidad con la juventud que toma las calles, incluso llegó a tomar barrios enteros la juventud en Estados Unidos, pero al no ser un movimiento que surja de los lugares de socialización, por ejemplo, que tiene el movimiento estudiantil como las facultades, o de los lugares de trabajo, como, no sé, el Starbucks, el Amazon, pensar los espacios de organización permanente de esos lugares es muy complejo. Es muy complejo pensar que entre el Black Lives Matter haya una continuidad más clara y más directa con lo que pasa en Palestina, porque no se han desarrollado en las universidades espacios de organización permanente más allá de los picos de la lucha que ocurren cuando hay un asesinato de un afroamericano, cuando da un salto a la lucha por Palestina. Entonces, que sea un movimiento el actual que surge de las propias facultades, que se fortalecen las facultades, que expande sus
tentáculos, podríamos decir, en las facultades y desde ahí otras facultades y desde ahí otras partes del mundo, es muy importante. Y que sea menos ciudadano en este sentido, también hace un punto que leía en Ideas de Izquierda, una nota sobre los levantamientos que empieza a haber también por Palestina en Francia, que es que hace unos meses el movimiento era mucho más, voy a decir algo que va a sonar feo y ahí lo explico, mucho más humanista. ¿En qué sentido? Porque ya ser humanista no está mal, o sea, estar en contra de un genocidio de 35.000 palestinos es lo que estamos todos de acuerdo. Pero era más humanista en el sentido de que las movilizaciones, que eran muy importantes en Londres, en París, en varios lugares, eran pacíficas, eran desfiles de jóvenes que planteaban que estaba mal masacrar a miles de palestinos. Ahora, ¿qué diferencia hay con el movimiento actual? Que pasó una etapa humanista, que repudia o pide que se pare el alto al fuego, a un sentimiento, una subjetividad mucho más claramente antiimperialista, a un incipiente, pero eso es lo que está creciendo. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que cuestionan es el rol de sus gobiernos en el sostenimiento del orden imperialista mundial, de la opresión colonialista que hacen las potencias sobre pueblos oprimidos para sus beneficios. ¿Y en qué se expresa esto también? No solo en que piden la ruptura de las relaciones diplomáticas de sus gobiernos, y eso, por ejemplo, en Estados Unidos, a Joe Biden, que la juventud lo apodó, soy horrible en inglés, Genocide, Genocide Joe Biden, perdón, soy malísimo. Eso, el genocida este. Eso le está generando un problema muy importante porque la base que lo votó para sacárselo a Trump, ahora dice, che, flaco, yo no te voté para esto, y el tipo le está limitando la posibilidad de enviar armas a Israel para continuar con la masacre. Entonces, ese es un elemento muy importante. Pero ¿dónde más se nota este elemento más claramente antiimperialista? En que uno de los principales reclamos que se dan en Estados Unidos, en Francia y en varios de los países es el repudio y la exigencia de que las universidades estadounidenses, francesas, etcétera, rompan relaciones y vínculos con las universidades israelíes. Esto no sé si se conoce tanto, pero es un elemento muy importante para pensar las relaciones del imperialismo, porque, por ejemplo, Francia es la quinta potencia donde las universidades más convenios tienen con las universidades israelíes. Las universidades israelíes, donde se hacen todos los desarrollos para pensar cómo seguir oprimiendo y masacrando a la población palestina, tienen convenios con las universidades francesas. Y los jóvenes dicen, yo no quiero estudiar para poner mis conocimientos al servicio de la masacre. Incluso hacen pasantías con universidades israelíes, o sea, te mandan a ver cómo seguir masacrando. Lo mismo con las empresas que son cómplices del genocidio. O sea, aparte de la exigencia es que se rompan vínculos de las universidades con las empresas que promocionan el genocidio. Un reclamo que habla de un nivel de conciencia, de una subjetividad distinta, que hace no solo a el repudio de una masacre, sino a el lugar de los estudiantes en la sociedad y pensar que no quieren sus conocimientos al servicio de todos esos sectores, de los intereses imperialistas, capitalistas, sino de las necesidades de, por ejemplo, un pueblo oprimido. No estudiar para ver cómo seguir masacrando palestinos, sino para ver cómo ayudar a esos sectores que son los más explotados. Entonces, trato de avanzar, pero esto es profundo porque, como decía Cato, a nosotros desde ya que nos entusiasma ver las tomas de las facultades, nos entusiasma ver a los jóvenes que enfrentan la represión, y está muy bien porque Cato decía que el movimiento actual, si se lo compara con el 68, está muy retrasado. Argentina, para ser honestos, si se lo compara con lo que pasa en Estados Unidos, el movimiento estudiantil en ese aspecto está muy retrasado. Soy Palestina, nosotros estamos dando una batalla desde la Juventud del PTS para promover que empiece a ser una bandera que tome el movimiento estudiantil en Argentina. Pero, ¿en qué elementos podemos ver que la Juventud en Argentina también empieza a levantarse y a tomar nota de los cambios que se dan a nivel internacional? Como decíamos, la masiva marcha universitaria expresó no solo el deseo de poder estudiar, uno individualmente, sino que la universidad es de los trabajadores. Que ante un ataque tan brutal de un gobierno que revienta todos los derechos de la clase obrera, todos los sectores, que reprime, que es autoritario, se liga la defensa de la universidad a esa consigna más general de que la universidad es de los trabajadores. Y eso para nosotros es muy importante porque, como decía, nosotros tenemos que vibrar con las luchas que dan los jóvenes en todo el mundo, con
los sectores oprimidos como los palestinos, pero tenemos que pensar también, y estas charlas son para eso, cómo damos también una pelea para ampliar los horizontes de lo posible de una generación que ve no solo que el discurso de Milei de un capitalismo próspero y que se abre al mundo y que nos vamos a encontrar y la civilización es una trampa que se empieza a ver, si bien Milei mantiene una popularidad a las medidas individuales cuando se le pregunta a la gente, en general es de oposición, se ve mal sacarle derechos a los trabajadores, se ve mal sacar la jubilación a las mujeres, se ve mal que afecte nuestro derecho a estudiar. Pero lo otro que empieza a entrar en cuestionamiento, o que nosotros tenemos que apostar a que se cuestione y que juega un rol muy importante en enfrentar a Milei, es contra ese discurso de la resignación, de la miseria de lo posible, del malmenorismo, de que no se puede luchar por otra cosa que regular un poquito este capitalismo en el que vivimos, que ese cuento va de fracaso en fracaso desde hace años. Se vio con Alberto Fernández, se ve en todo el mundo cuando se intenta regular el capitalismo, que el capitalismo es lo que es y cuando tiene que defender sus intereses hace genocidios aberrantes como el de Palestina, hace genocidios como el que hizo la burguesía en Argentina en los 70 para defender sus intereses. Entonces, parte de estas charlas es para pensar las experiencias de lucha de las generaciones que vinieron antes que nosotros, sacar lecciones de los errores o las debilidades que cometieron, para pensar cómo dar las peleas en el presente, cómo enfrentar a las burocracias que tratan de aplastar la organización de los estudiantes, que tratan de aplastar la organización de la clase trabajadora, pero también para pelear por ampliar los horizontes de lo posible y que no hay lucha que se pueda dar si no es por pelear por transformar este sistema de raíz, porque por ejemplo se puede derrotar a Milei, pero el objetivo es derrotar al sistema que parió a este personaje nefasto, y por ejemplo el peronismo puede ganar una elección, pero puede ganarla para volver a aplastar la organización de los trabajadores, a mantener su discurso de resignación de que no queda otra que seguir pagando la deuda, y ahí las expectativas de cientos de miles de jóvenes se van a chocar con la realidad de que, como decía el Chipi el otro día, o nos hacemos revolucionarios o el futuro será muy sombrío. Y lo que está pasando en el mundo es muy alentador para pensar esa perspectiva y para que nosotros la tomemos en nuestras manos, así que eso era un poco lo que quería plantear.